años llevamos esperando por sus promesas de investidura, señor Barbón, oyéndole pregonar eso de la mejor Asturias, esperando, mire, por la creación de empleo de calidad, por el impulso de una industria competitiva, por la lucha contra el reto demográfico y por todos aquellos compromisos que adquirió cuando arrancó la legislatura. Todos siguen pendientes a día de hoy. Ha dispuesto de más de 20.000 millones de euros, ha logrado la conjura de las izquierdas frente al resto y ni así ha conseguido cambiar el rumbo de Asturias. Los problemas de entonces son los de ahora, cuando no, peores. Ni siquiera los maquilla usted bien. Vamos a sacar a relucir sus promesas incumplidas, todo de su debate de investidura. Mire, primera promesa incumplida: crearé empleo de calidad y estable. Es usted el segundo peor presidente autonómico en lo que a creación de empleo se refiere. Asturias, la tercera comunidad autónoma donde peor evolucionó la población económicamente activa. Asturias tiene el segundo peor dato en cuanto a población ocupada se refiere. Asturias tiene la peor evolución de empleo en mujeres. Asturias lidera el incremento del desempleo en España en enero del 2023. 2.342 asturianos desempleados más. Ni empleo de calidad. Sí. Y lo dice el INE. Segunda promesa incumplida: crearé una industria fuerte e innovadora, dice usted, decía o dijo. Nadie se imagina el futuro de Asturias sin industria, por supuesto. Con usted, Asturias ha despedido a grandes industrias multinacionales. En su discurso de investidura hablaba de Alcoa, señor presidente. Alcoa, ¿dónde está Alcoa ahora? ¿Y Danone? ¿Qué ha ocurrido con las miles de pymes obligadas a cerrar por falta de expectativas de negocio? ¿Dónde están, señor presidente? ¿Por qué ha llegado Asturias al mínimo histórico de autónomos, perdiendo otros 1.174 autónomos en el último año? La situación de la industria en Asturias es caótica. Y no nos menciona ahora que el saldo es positivo, porque lo grave es nombrar a Arcelor y echarse a temblar. Y más tras los últimos acontecimientos que dejan al desnudo el declive industrial de Asturias marcado por nuestra dependencia a Arcelor y la transformación forzosa de varias factorías como la térmica del Hada o Soto de la Barca lo remata. Por tanto, señor Barbón, menudo plan el suyo para potenciar la industria asturiana. Tercera promesa incumplida: reforzaré los servicios públicos consolidando su calidad. Pues mire, en sanidad, ¿se acuerda? Usted decía, uno de los mayores problemas era la falta de personal y señalaba que incrementaría el número de profesionales. ¿Recuerda? Pues bueno, pues nada de nada. Por citarle algo, los datos de lista de espera quirúrgica son de 9,59 pacientes por 1.000 habitantes. La mayor tasa de España, y en listas de espera de consultas la segunda mayor, 95,08 por 1.000 habitantes. Devastador el dato. 2018 había 57.531 personas esperando y con usted son casi 100.000. Pero no para ahí. Mire, atención primaria, 0. Gestión de personal sanitario, otro 0. Centros de atención de primaria en la zona rural, 0. Pediatras, otro 0. Salud mental, bueno, eso ya 0 enorme. La sanidad de los 2.300 millones, señor Barbón, va de mal en peor. Pero mire, tienen ustedes un 10, se lo voy a decir, en 4 puntos. La mayor letalidad, Asturias tiene la mayor letalidad o tuvo la mayor letalidad en la segunda y en la tercera ola. Son datos. Exceso de mortalidad no esperada, en número de suicidios y en número de abortos. Decían ustedes que iban a salvar las vidas. En estos 4 puntos, su gobierno autonómico es el gobierno de la muerte. No para ahí. En educación, incapacidad para gestionar. Prometió el Instituto de la Corredoria, nada. Niños con necesidades educativas especiales, nada. Ignorados por mucho que diga otra cosa. Familias desesperadas, promesas incumplidas, como ocurre con el Centro de la Torres. Ni un solo euro ejecutado. Menudo concepto de inclusión social el suyo. Bienestar social, problemas de transporte a centros de día de 600 usuarios. Esto es la nefasta gestión de su consejera. Geriátricos privados asfixiados. Otro dato devastador. 1.118 asturianos dependientes fallecidos sin haber recibido la ayuda. Ya murieron sin haber recibido la ayuda. Cuarta promesa incumplida: soluciones para la Asturias rural, la ganadería y la pesca, dijo usted.
Bueno, pues ¿qué hizo? Ignorar a los ganaderos con el plan de Lobo, bajar del 1.000.000 de habitantes y no realizar ni una sola medida de futuro para los sectores tradicionales. Quinta promesa incumplida. Solución a las comunicaciones. Prometió la puesta en marcha de la variante de Pajares y alta velocidad. En esto, ¿qué vamos a decir? Le prometió la prolongación de la autovía del suroccidente, la recuperación de la autopista del Mar, desarrollo del plan de vías de Gijón, finalización del soterramiento del Langreo, ronda norte de Oviedo, plena operatividad de la Zalia, solución al peaje del Huerna o la mejora de las cercanías ferroviarias. Por tanto, nada, otra tanda de promesas vacías para la mejor Asturias, señor Barbón. Así que díganos, ¿considera que ha cumplido sus compromisos y promesas con los asturianos? Ni ha gestionado, ni ha legislado, ni ha cumplido con sus compromisos. Vamos a ver cómo se justifica ante los asturianos.